y la licenciada Karen Silva. Para abrir esta mesa tiene la palabra la directora de SIDAC, maestra Verónica Vaz. Muy buenos días a todos, muy agradecidos a nombre de SIDAC por este espacio, agradecidos con la senadora Angélica de la Peña y a todas las personas que hicieron posible que hoy se debatiera un tema tan relevante. La próxima semana falta un mes para llegar a la fecha, ¿no?, impuesta para esto, y el trabajo de SIDAC me parece que el ejercicio ciudadano más relevante en este tema. Es el tercer año que se hace un monitoreo de cómo van las entidades federativas y cómo se está llevando a cabo el proceso, cuáles son los casos de éxito, cuáles son los principales riesgos, y es un análisis que se lleva a cabo, que también es un ejercicio de acceso a la información. SIDAC llevó a cabo miles de solicitudes de información, y digo literalmente miles, de las cuales solamente el 20% fueron satisfactorias. Toda la demás información fue información que el equipo de SIDAC tuvo que ir a buscar por otras vías. Entonces, desde esa perspectiva, es un ejercicio también de ciudadanía, de qué es lo que pasa cuando un ciudadano quiere información sobre cómo se están ejerciendo los recursos. Y el tema de justicia es el tema de los temas más importantes en el país hoy. Y este caso en particular es importante por dos razones. Primero, porque queremos que el sistema de justicia sea un sistema que empareje la cancha para todos los mexicanos, y no que, como hasta el día de hoy, sea un sistema que beneficia a quienes más recursos tienen y perjudica a quienes menos recursos tienen. Entonces, en la medida en la que tengamos más información y los ciudadanos estemos más involucrados en este cambio, más presión va a haber para que esto llegue a buen puerto. Y por otra parte también es un ejercicio de rendición de cuentas desde la perspectiva de ver cómo se están ejerciendo los impuestos que pagan los mexicanos para tener instituciones que funcionen al servicio de nosotros. Y hasta el día de hoy todavía se ve que como si el sistema de justicia no fuera un servicio para el ciudadano, ¿no? Y entonces uno de los temas es que en todo el tema de justicia esto requiere un cambio de paradigma, y el reto ha sido inmenso. El trabajo que ha hecho el equipo de justicia en SIDAC ha sido impresionante. Son 4 años de estar dándole seguimiento minucioso a la implementación de esta reforma, y pues le paso la voz a ellos que son los expertos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar de los principales hallazgos que encontramos este 2015, el pasado 2015. Sobre esto me gustaría hacer una pequeña acotación. Nosotros aplicamos una metodología que evalúa que se cuenten con capacidades necesarias a nivel institucional para que la operación tenga resultados favorables. Dentro de estas capacidades, una de ellas es capacitación, también gestión institucional, tecnologías de la información, normatividad. Vamos a empezar un poco con este análisis hablando de los principales hallazgos que encontramos en capacitación. Si bien es cierto que la capacitación y el desarrollo de competencias y habilidades es necesario y fundamental para que exista una verdadera operación de los operadores y que se respete con esto los derechos humanos, también es cierto que hubo una gran cantidad de recursos invertidos. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Una gran cantidad de recursos invertidos de 2010 a 2015. Y aún con un incremento de más del 280% del 2010 a 2015 de los recursos invertidos, tenemos que la mayoría de los esfuerzos de capacitación se dieron de manera aislada. Sigue existiendo un gran rezago en la capacitación. A diciembre de 2015 faltaba capacitar 271,000 operadores a nivel nacional. Es aproximadamente el 80 y tantos %. Es decir, después de haber invertido casi 484 millones, esto nos deja, por supuesto, con una necesidad de cambiar el rumbo de la capacitación y empezar a hacer no esfuerzos aislados de capacitación, sino esfuerzos programáticos integrales que tengan un seguimiento. Y es por esto que se vuelve fundamental
contar con un servicio profesional de carrera. El servicio profesional de carrera para todas las instituciones. Poderes judiciales, podemos decirlo que tanto a nivel federal como a nivel estatal, son aquellos que ya lo tienen, por decirlo así, instaurado. Si bien existen en leyes y reglamentos y están contemplados estos servicios profesionales de carrera para las instituciones tanto de seguridad pública como de procuración de justicia, también lo que es cierto es que no están de manera homologada y no brindan estos beneficios que den una permanencia, un desarrollo y condiciones laborales que le permitan un ascenso al personal que ingresa. Y por supuesto que esto, ¿qué va a significar? Una buena inversión. Si los recursos que se invierten son para capacitar a personal que está dentro de un servicio profesional de carrera, entonces la capacitación va a tener los beneficios y un impacto directo. Desafortunadamente, lo que sucede es que muchos de estos puestos o nombramientos de los propios operadores, existe una gran rotación por cuestiones políticas, que ya un poco también analizaremos el impacto de estas cuestiones en los esfuerzos en otros ámbitos de capacitación. Entonces es necesario este fortalecimiento del servicio profesional de carrera. Sabemos y lo tenemos muy claro que el gran pendiente que existe de capacitación es la policía. Tenemos un rezago de aproximadamente el 88% de policía restante por capacitar. El estado de fuerza de estatales y municipales, hablando de policía preventiva. Y el policía es el primer eslabón en esta cadena de investigación y en todo el proceso penal. Es un área que necesitamos fortalecer, pero también fortaleciendo el servicio profesional de carrera a nivel estatal, a nivel municipal, y que realmente se le brinden condiciones óptimas y se dignifica a la policía, y no solo se le culpe por la falta de trabajo que hace cuando es una carencia institucional y no necesariamente de la persona o del policía de a pie. Entonces, uno de los principales hallazgos es que necesitamos enfocarnos al fortalecimiento de los servicios profesionales de carrera que estén realmente operando. Y por otro lado también es medir la calidad de la capacitación. No es suficiente decir que se han dado 13 cursos o 44,000 cursos o se ha capacitado a 270,000 personas. Es qué calidad tiene esta capacitación. En SIDAC, justamente en uno de los esfuerzos que realizamos para la integración de hallazgos y en otro de los proyectos de investigación, realizamos una evaluación, siguiente por favor, una evaluación de la capacitación de los operadores. De la calidad en la que operaban tanto juez, Ministerio Público y Defensa. Y se llegó a una conclusión. De manera general, la mayor, estamos ahorita viendo justamente el rezago, el faltante de operadores con los que se cuentan ahorita y los que se requieren para operar de manera óptima el sistema. Pero si pasamos a la dos siguientes, por favor. Entonces llegamos a la conclusión de que de nivel general el operador que mejor desempeño tenía era el juez, después el Ministerio Público y después la defensa. Dentro de estos, la defensa privada tenía un desempeño más deficiente que la defensa pública. La defensa pública superaba en una escala de 1 al 5 al menos por casi un punto porcentual la participación en audiencia a nivel de calidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a nivel de calidad estamos fallando. No solo tenemos un rezago alto en cuanto a la capacitación, sino la capacitación que estamos brindando no tiene los efectos deseados. Y aquí justamente en estos puntos nos vamos a dar cuenta cómo todas las capacidades de las que hablamos, de las que les mencioné al principio, para que las instituciones pudieran operar, están interconectadas. Al evaluar la calidad en la operación, nos encontramos que una de las principales deficiencias probablemente no estaba vinculada directamente con la capacitación, sino con los controles de gestión y la propia administración que se tenía dentro de las instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de cómo se ve la diferencia en la participación. Tenemos juez, Ministerio Público en un tercer lugar y defensa por encima en un segundo lugar. Entonces, nos llegamos a la siguiente conclusión, que no existe una verdad, que por carencias en
administraciones dentro de las propias instituciones como procuradurías, tribunales y defensorías, es que no estaban teniendo una participación óptima, más allá de todas aquellas competencias que se requerían desarrollar, como desarrollo de habilidades de síntesis, de expresión oral, de exposición, de argumentación, sino que también a nivel defensoría, por ejemplo, no se contaba con suficiente personal que les permitiera llegarse a la información para llegar preparado, o que existía una deficiente comunicación entre Ministerio Público y Defensoría. Y estas cuestiones que tienen que ver con organización y con coordinación de las instituciones tienen un impacto directo en la operación dentro de la audiencia. Es por eso la importancia de la capacitación. Adicionalmente a esto también nos encontramos con que se encuentran en desarrollo y no todos los instrumentos normativos como protocolos o manuales de operación están ya emitidos. Si bien tenemos esfuerzos aislados, el Poder Judicial tiene cuenta de los suyos, también Procuraduría General de la República, por ejemplo, Policía Federal, y ya a nivel policía tenemos publicados los protocolos nacionales. También es cierto que hace falta que esos protocolos puedan ser aplicados a nivel una circular, o que las propias instituciones determinen la manera en la que cada institución los va a aplicar. Y también hacen falta algunos protocolos. Si no se cuenta con estos protocolos y manuales de operación, también poco va a servir la capacitación. Y la capacitación también tiene que estar enfocada a estos instrumentos normativos que van a dar de manera detallada y precisa la operación de cada uno de los operadores y la propia coordinación dentro de sus instituciones. Esto es por la parte de capacitación, de también gestión dentro de las instituciones, ligado con los instrumentos normativos, por lo que le cedo la palabra a Carlos, quien va a profundizar un poco más en esto. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre cuál ha sido el marco legal de la reforma. Recordemos que a partir de la publicación de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 iniciaron 33 procesos simultáneos, paralelos, que a distintos ritmos fueron asegurando la implementación de este sistema. Y básicamente esto también implicó una diversidad de leyes, tanto de códigos procesales de corte acusatorio como de leyes de justicia alternativa y leyes de ejecución de sanciones penales muy distintas, porque cada entidad empezó a publicar todas estas normas, y aunque en principio todas estas normas decían apegarse a los principios del sistema acusatorio como estaban establecidos en la Constitución, la verdad era que habían diferencias y divergencias muy notables entre todas estas normas. Entonces esto, afortunadamente, a partir del año 2013 y con la reforma al artículo 73 llegó a su fin, por medio de facultar al Congreso para expedir leyes nacionales en materia tanto de procedimientos penales como de justicia alternativa y de ejecución de sanciones penales. En el año 2014 se publicó finalmente en marzo el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en diciembre de ese mismo año se publicó la Ley Nacional de Justicia Alternativa, que fueron instrumentos muy positivos para el proceso de implementación de la reforma, porque pusieron fin a estas divergencias que existían en la forma de adoptar los principios constitucionales, y porque hasta cierto punto significaron un impulso, un reimpulso al proceso de implementación de la reforma. Hubiera sido deseable que estos instrumentos normativos, que el código se hubiera publicado desde 2008, probablemente el proceso de implementación hubiera sido totalmente distinto si se hubiera contado desde el principio con una normatividad única que homologara la forma en la que se procura justicia en este país, pero finalmente no se dio en esa época, llega 6 años después, y esto implica pues muchos ajustes para las instituciones, tanto en temas de capacitación, porque las capacitaciones se estaban dando de acuerdo a sus códigos procesales locales, como en temas de reorganización institucional. Siguiente, por favor. Lo que provoca, aunque es positivo esta publicación de leyes nacionales, lo que provocó es una simultaneidad de sistemas procesales, que es lo que ahora estamos viendo en el país. Cada entidad ya contaba con su código procesal de corte acusatorio, y entonces esto significa que
para el 18 de junio de este año, 15 entidades van a estar operando 3 sistemas procesales de forma simultánea. El sistema tradicional, sus códigos procesales de corte acusatorio locales y el Código Nacional. El resto de las entidades estarán operando dos sistemas simultáneamente. Y esto, bueno, hemos hecho un cálculo y a nivel nacional serán 80 sistemas procesales distintos los que estarán coexistiendo y operando de forma paralela. Y esto no solo tiene implicaciones normativas, también tiene implicaciones en la forma en la que operan las instituciones, porque esto significa que tanto procuradurías como poderes judiciales van a tener que destinar áreas específicas para que se hagan cargo de ir desahogando todo el rezago de los sistemas procesales anteriores. Entonces va a ser un desafío lograr esta transición, porque van a tener que destinar tanto personal como recursos que se hagan cargo de ir finalizando estos asuntos pendientes. Siguiente, por favor. Ahora, en el tema de la armonización normativa, esta se tiene que analizar en 2 niveles. Como ya existían códigos procesales de corte acusatorio locales, se tiene que analizar en 2 niveles. El primero, que tiene que ver con el avance en relación con la cantidad de normas publicadas necesarias para operar el sistema penal acusatorio, con independencia de si esto se lleva a cabo con el código local o con el código nacional. Y después un segundo nivel de análisis que tiene que ver con la armonización normativa ya necesaria para operar el Código Nacional. Y en este sentido lo que encontramos, siguiente por favor, es que para marzo de 2016, 24 de las 32 entidades ya cumplían con todo el avance normativo necesario para operar el sistema penal acusatorio, y 22 de las 32 entidades cumplían con la armonización normativa para operar con los requerimientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el concentrado y vemos que para marzo de este año 337 de las 352 leyes nacionales, a nivel de las entidades, ya habían sido publicadas. Esto representa el 95% de avance en armonización normativa. Siguiente. Eso por el lado del fuero común. Por el lado del fuero federal, lo que vemos es que hay por lo menos 14 leyes pendientes todavía que se necesitan para operar de forma idónea el sistema acusatorio. Ha sido positiva la reciente aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y también de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero aún no han sido publicadas. Estas leyes se requiere ya que sean publicadas para que contemos, ya con el marco legal definitivo sobre el cual operará este sistema acusatorio. Es necesario, como se comentaba hace un momento, que se apruebe el periodo de sesiones extraordinarias para que estas normatividades puedan ser aprobadas por la Cámara de Diputados. En este mismo sentido, seguramente han escuchado sobre la miscelánea penal, que esto lo que implica es una modificación a 10 ordenamientos, entre los cuales están modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Y ahí hay algunos temas que nos preocupan, sobre los cuales seguramente en un ratito va a ahondar más nuestros compañeros del IJPP y de México Evalúa, pero ahora me gustaría señalar algunas de las más relevantes. En primer lugar, la modificación que se planea hacer al artículo 149, que básicamente dice que no se considerará dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos cuando por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado se realice ante el Ministerio Público distinto al del lugar de la comisión de los hechos, siempre y cuando exista el registro inmediato de su detención y de su traslado. Esto nos parece muy grave, porque ya estaba contemplado que el traslado entre que se lleva a cabo la detención y presentarlo tiene que ser en un tiempo razonable, el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo ese traslado. Y este artículo básicamente lo que hace es que abre la posibilidad a que ese traslado no se dé de forma inmediata y que se puedan justificar
una prolongación de ese tiempo y que incluso se puedan dar durante ese periodo violaciones a derechos. Otro artículo que nos preocupa es el 165, el cual extiende la prisión preventiva a 2 años. Hay que recordar que en el Código Nacional originalmente era solamente el tiempo máximo era de 1 año, ahora lo extiende otra vez a 2 años, y además ahí en uno de los criterios para poder llevar a cabo esta extensión hay un tema que preocupa mucho, que es que se puede extender cuando se denuncie tortura. Entonces básicamente lo que está sucediendo es que se está castigando la denuncia por parte del imputado de tortura. También el artículo 174, por ejemplo, también es muy grave porque contempla la posibilidad de que se pueda llevar a cabo una detención en caso de incumplimiento de una medida cautelar. Entonces básicamente lo que está creando es una nueva figura en la cual se puede llevar a cabo una detención en flagrancia por incumplimiento de medida cautelar, y esto es bastante grave porque ya sabemos cuál es, o sea, solamente te pueden detener si es por flagrancia o por una orden judicial, y aquí estarían creando como un tercer tipo de detención. Y el artículo 255 también, que requiere que para el no ejercicio de la acción penal el Ministerio Público tenga que consultar necesariamente con el procurador, y esto también lo encontramos bastante grave porque significa burocratizar la toma de decisiones para el no ejercicio de la acción penal, y en última instancia lo que va a provocar esto es que se desincentive el uso del no ejercicio de la acción penal y que terminen ejerciendo acción penal en todos los casos. Y el artículo 304 también encontramos que hay que poner atención porque básicamente lo que hace es que no se puedan desahogar pruebas en el plazo constitucional o en su ampliación, y esto es también grave porque reduce las posibilidades de defensa del imputado, sobre todo si consideramos que está en juego la vinculación a proceso y en última instancia en el caso mexicano pues la prisión preventiva. Y bueno, aparte de eso, otro tema en el ámbito normativo que me gustaría destacar es el que tiene que ver con el sistema acusatorio y el juicio de amparo. Básicamente lo que estamos viendo es que aún no existen suficientes criterios judiciales en la forma de tesis o de jurisprudencias que se refieran al sistema acusatorio. Los que hay están más bien enfocados en los códigos procesales locales, que no necesariamente son aplicables al caso del Código Nacional, y pues esta ausencia es algo que no se va a resolver de forma inmediata, sino que va a tomar meses, probablemente años, y durante este periodo pues los operadores tanto jueces como ministerios públicos y defensa tendrán que ir improvisando sobre la marcha. Hay temas ahí que preocupan mucho, por ejemplo, la interacción que se puede dar, las implicaciones de la interacción entre el juicio de amparo y el sistema acusatorio, porque tienen, digamos, lógicas distintas. Por poner un ejemplo, existe la posibilidad de que el juez de amparo solicite desahogo de pruebas que no fueron desahogados por las partes en la audiencia de juicio oral, y eso en estricto sentido estaría contradiciendo uno de los principios del sistema acusatorio. Entonces estos son temas muy puntuales de la interacción entre el amparo y el sistema acusatorio que se tendrán que ir resolviendo sobre la marcha, pero afortunadamente no vamos a ciegas. Ya hay muchas experiencias en entidades como Chihuahua, en entidades que ya llevan operando mucho más tiempo, las cuales se pueden retomar para hacer esta transición menos difícil. Bueno, y ahora voy a cederle el uso de la palabra a Karen de Silva. Gracias, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las condiciones que se tuvieron que crear a nivel nacional y también en las entidades para que la implementación de esta política pública, digamos, tan estructural y tan ambiciosa, fuera exitosa. En SIDAC identificamos distintas condiciones que se tenían que dar para que esto se cumpliera, y una de ellas que consideramos que es una de las más importantes y que no solo fue importante durante el proceso de implementación, sino también para después del 18 de junio, es que se genere una coordinación en las instituciones y que haya flujos de información entre ellas. Una de los hallazgos principales que tuvimos es que en el proceso de implementación, los órganos implementadores en todas las entidades federativas tuvieron procesos
tenían capacidades heterogéneas. Unos tenían mayor capacidad de coordinación entre las instituciones, otros tenían menores capacidades, y esto pues afectó directamente el proceso de implementación durante todo este tiempo. Uno de los logros que se tuvo también a nivel de coordinación institucional fue la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, que tuvo, digamos, un impacto directo en la coordinación de las instituciones, porque por lo menos en términos procesales ya se homologaron los criterios y también hubo un impulso en los ritmos de implementación posterior a la publicación del código. En términos de coordinación y flujos de la información, también encontramos que durante todo el proceso de implementación hubo retos y desafíos, tanto a nivel institucional como a nivel nacional, y era que no se crearon políticas públicas integrales que tuvieran un seguimiento desde el inicio hasta el final. Hubo esfuerzos aislados durante todo el proceso y también esfuerzos aislados en las instituciones, en las entidades que no tenían esta integralidad y que no pudieron concretarse y tener un éxito final digamos, el día de hoy. Entonces, esto sigue siendo un reto, no se queda aquí, sino sigue siendo un reto para el futuro. Todavía tenemos que ver la consolidación del sistema como una política pública, pero integral, y que contemple esta coordinación tanto a nivel nacional como entre las instituciones, y también tienen que crearse las condiciones de coordinación interinstitucional. La siguiente, por favor. Otra de las condiciones que creemos que es sumamente importante en una política pública tan ambiciosa como lo fue la reforma al sistema de justicia penal es el seguimiento y evaluación. Creemos que el seguimiento y evaluación son de los procesos esenciales para que una política pública tenga una mejora continua y permanente. Y esto también más bien todo lo que les voy a hablar ahorita vulneró el proceso de implementación, pero también es importante para el futuro y la consolidación del sistema. El seguimiento y evaluación es la única forma en la que podemos generar aprendizaje y podemos mejorar continuamente la política pública. A nivel nacional se creó ya el Comité de Evaluación y Seguimiento, y este comité generó los indicadores para hacer el seguimiento y generar información de calidad del sistema. Sin embargo, el reto ahora es cómo vamos a aterrizar esos indicadores, cómo vamos a generar la información de calidad integral del sistema que necesitamos, y el reto también es generar las capacidades en las instituciones, tanto técnicas como humanas, para poder sistematizar toda la información. El seguimiento y la evaluación no lo podemos realizar si no tenemos la información suficiente y de calidad para poder, digamos, dar este seguimiento de cómo va operando el sistema. La siguiente, por favor. Durante el proceso de implementación encontramos que tanto a nivel de las entidades como dentro de las instituciones hubo enormes disparidades. Esto afectó también el proceso de implementación. Una de las afectaciones más directas que provocó que hubiera asimetrías fue, por ejemplo, el cambio de autoridades. El hecho de que durante el proceso de implementación hubiera cambios de gobierno o cambios incluso dentro de las instituciones de los presidentes de los tribunales o de los procuradores del Estado, hacía que procesos que venían siendo exitosos se frenaran, o al revés, también hacía que hubiera procesos más acelerados o más óptimos. Y bueno, esto tuvo como consecuencia que tanto a nivel nacional como en las instituciones tuviéramos distintos ritmos tanto en la implementación como en el éxito de la operación. ¿Y a qué nos referimos que
que existen asimetrías. Por ejemplo, en las instituciones veíamos no solo en la operación, sino en los procesos de implementación, que en una entidad, no sé, puede ser que el Poder Judicial y la Defensoría iban más avanzados en sus procesos de implementación y la policía o la misma Procuraduría tenía, digamos, no había emprendido acciones para la implementación. Entonces hacía que el proceso en general de implementación en un estado pues no fuera el óptimo, ¿no? Y eso pasó a nivel nacional, y pues eso provocó que tuviéramos 33 procesos de implementación, digamos, simultáneos, pero todos asimétricos. Y pues también afectó en los ritmos de implementación. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver cómo los ritmos de implementación fueron divergentes. Aquí vemos cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales sí tuvo un impacto directo digamos, en los ritmos de implementación. Una vez que se publica el Código Nacional, las entidades empiezan a implementar el sistema acusatorio, digamos, inmediatamente. Actualmente tenemos, son 12 las entidades. Al cerrar, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Al terminar el mes de abril, habían 10 entidades que operaban el sistema acusatorio de manera total. ¿Qué quiere decir de manera total? Para todo el territorio y para todos los delitos. Todo el territorio ya opera el sistema, sin embargo, en las entidades que vemos en gris, operaba solamente para algunos delitos o en alguna parte del territorio solamente. En los días pasados ya los estados de Michoacán y Veracruz ya implementaron de manera total también el sistema y operan de manera total. El estado de Oaxaca tenía previsto que para el 3 de mayo tenía que estar operando totalmente, sin embargo no ha concluido su implementación en el estado. Entonces ese habría que monitorear qué es lo que está pasando en el estado de Oaxaca, porque tenía previsto que que tendría que ya estar operando, y ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos ver. Oaxaca inició la implementación del sistema incluso antes de la reforma constitucional. Sin embargo, hoy es el día que no termina de tener el sistema en todo su territorio y para todos los delitos. A nivel federal son 24 las entidades que a abril de 2016 estaban operando con el sistema acusatorio, y bueno, el día de hoy ya son 12 las entidades a nivel local que operan el sistema. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En términos de recursos, pues vemos que sí hubo una inversión importante de recursos a nivel nacional para la implementación de la reforma penal. Estos recursos provinieron de distintas fuentes. Una de ellas fue el subsidio de apoyo a las entidades federativas que desde 2010 se asigna en el presupuesto de egresos de la Federación. Este recurso era administrado por CETEC y era distribuido a las entidades federativas para apoyar los distintos proyectos para la implementación del sistema. Otro de los recursos importantes para la implementación era el fideicomiso de apoyo para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, mejor conocido como el fideicomiso de los 5,000 millones. Este recurso es administrado por Banobras y también, digamos, su objetivo principal era apoyar a las entidades en la implementación del sistema de justicia penal. También había 2 apoyos provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que es el FASP, y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que es FORTASEG. Estas 2 fuentes de recursos no necesariamente son solo para la implementación, pero también podían ser destinados a proyectos que estuvieran encaminados a la implementación del sistema de justicia.
Y por último, también estaban las asignaciones que cada entidad hacía a sus sectores de justicia. Y aquí, más que hablar de números, de cuánto se invirtió, como les dije, la inversión sí fue importante. Sin embargo, creemos que también, o sea, tanto para el proceso de implementación, pero ahora para el futuro, lo importante es no cuántos recursos se asignan, sino cómo se gastan esos recursos, cómo se destinan. Necesitamos que los recursos sean aplicados de manera eficiente y para que la consolidación del sistema sea exitosa. Y bueno, la siguiente, por favor. De lo que ya hablaron mis compañeros y lo que les acabo de platicar yo, encontramos durante el proceso de implementación hubo demasiadas fallas y deficiencias que nos llevan a que hoy todavía tengamos riesgos y retos que, de no atenderse, afectarán la operación del sistema de justicia penal. Estos riesgos, los dividimos nosotros en sistémicos e institucionales. Los riesgos sistémicos son aquellos que afectan de manera general al sistema de justicia y que para atenderlos necesitan de acciones coordinadas de todas las instituciones del sector justicia. Los riesgos institucionales son aquellos que pueden las instituciones mismas atender para que no afecte la operación del sistema de justicia penal. Estos riesgos, en última instancia, lo que van a hacer, van a afectar la operación del sistema, y por lo tanto esto puede llevar a generar como consecuencia que la efectividad sea negativa y que se vulneren los derechos humanos de las personas que son usuarias del sistema de justicia penal. Y esto a su vez va a llevar a que la legitimidad del sistema de justicia se vea directamente afectada. A partir de estos riesgos, SIDAC propone una estrategia de política pública, que es de la que les va a hablar María Novoa, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Básicamente la estrategia nosotros la estamos pensando a partir de lo que el equipo ha planteado a ustedes en términos de los principales hallazgos que hemos identificado hasta este momento. Básicamente lo que hemos tenido 33 procesos arrítmicos y paralelos que dieron como resultado distintas calidades. Es decir, han sido 8 años que no tenemos de alguna manera un proceso de implementación que permita decir que tenemos las capacidades mínimas y condiciones mínimas necesarias en las principales instituciones que están involucradas, que estamos hablando poderes judiciales, procuradurías, defensorías y la policía, más nuevos roles que están surgiendo como lo que sería el asesor de víctimas. En ese sentido, lo que se ha visto es acciones aisladas y desarticuladas y que han tenido, por supuesto, poco impacto en términos de lograr estas capacidades entre las instituciones, que como señalaba Karen, estas instituciones tienen que tener capacidades simétricas, en el sentido que no podemos tener diferencias entre ellas en función de ¿qué? De que no podemos tener una policía débil y un poder judicial fuerte, o una defensoría débil y una procuraduría fuerte. Tenemos que tener condiciones y capacidades más o menos homogéneas entre ellas para que puedan responder ya en la operación en términos de los resultados. Y esto ahorita es muy evidente cuando vemos que muchos de los asuntos del proceso, porque un eslabón está fallando, como por ejemplo la policía como primer interviniente, esto afecta todo el proceso en los resultados que queremos obtener y los beneficios que queremos obtener. ¿En qué consiste esta estrategia de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio que estamos planteando? Es una estrategia que va a tener, y hemos planteado que va a tener una temporalidad promedio nacional de 11 años.
Estos 11 años están llamando mucho la atención de cómo lo hicimos, cómo lo calculamos este ejercicio, cómo logramos obtener este promedio nacional de 11 años. Básicamente empezamos a trabajar a través de una métrica que establecimos cuáles han sido los ritmos de la implementación y los avances que han tenido las entidades federativas y cada una de las instituciones en todos estos 8 años. A partir de ahí, pues ahí establecimos una proyección en el tiempo hacia adelante de cuánto le estaría llevando a cada una de las entidades federativas lograr tener estas condiciones y estas capacidades óptimas para lograr los resultados. Y ahí vimos, por supuesto, es un promedio nacional que son 11 años, pero vimos desde estados que pueden llevar hasta 40 años a estados que en un año ya tendrían las condiciones óptimas o 2 años para lograr que el sistema funcione. A partir de esto, bueno, nos tomamos, y creo que no está fuera de la realidad, cuando vemos cómo ha sido este proceso en otros países, ¿no? Y donde inclusive lo vemos mismo, aquí mismo en México, por ejemplo en el estado de Chihuahua, ¿no? Ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que de alguna manera, por ser un proceso que requiere una transformación tan profunda de las instituciones, es un proceso que tiene que ir en avance, pero por lo menos sí tener una orientación clara hacia dónde va. Y es ahí donde nosotros estamos planteando esta estrategia para esta consolidación, y esta estrategia tiene 3 ámbitos. Un ámbito sectorial, sí pensamos que aunque es un país federal, donde cada una de las entidades federativas establece y tiene sus propias realidades y características, y establece de alguna manera las condiciones en las cuales requieren ellas para poder lograr los resultados en este sistema acusatorio, sí tenemos que tener una política sectorial, una política nacional que ayude a homologar, inclusive a partir de este Código Nacional de Procedimientos, que es un código único que tenemos en el país, y que nos ayude con una visión nacional, bajar políticas nacionales que ayude a las instituciones ya en sus particularidades y sus realidades, tener ya políticas integrales a nivel de sus instituciones. Obviamente esto implica de ir de lo sectorial a lo institucional y a cada una de las entidades federativas, es tener un proceso de coordinación efectivo y por supuesto un proceso de seguimiento y evaluación que ayude a lograr homologar. Homologar es muy distinto a unificar, que es la última tendencia que hemos tenido a partir del 2014, cuando se aprobó el Código Nacional. Se empezaron a establecer ciertos lineamientos vamos a decir, desde la coordinación nacional, pero que esto lo que trató de hacer de unificar, sacaron protocolos únicos, unificados, sin saber las condiciones reales que tenemos en cada una. La idea es tener ciertos lineamientos, ciertos estándares con un marco de mínimos, donde después cada una de las instituciones, a partir de su realidad, lo va ajustando, y es ahí donde empezamos a homologar las políticas y las vamos bajando a nivel de cada una de las instituciones. Entonces aquí requerimos coordinación, flujo de información y por supuesto voluntad política de lo que sería este ámbito sectorial hacia el ámbito institucional. Después, si vemos el ámbito institucional, aquí es básicamente establecer políticas públicas integrales. Ya no podemos seguir en acciones aisladas como por ejemplo la capacitación. Ya la capacitación tiene que estar en una política institucional que ayude desde el ingreso, el reclutamiento del operador hasta inclusive su salida de la institución. Es decir, tenemos que establecer sistemas de servicios de carrera que ayude a darle sostenibilidad a este proceso en el tiempo. Y lo hemos visto. Vemos que capacitamos y después estos operadores pasan por un proceso de control de confianza donde ya la capacitación se perdió si estos operadores ya no pasan estos sistemas de control de confianza. Y así sucesivamente. Entonces vemos que toda esta cantidad de operadores que han sido capacitados, y cuando vamos a ver cuáles son los operadores que están operando, son totalmente otros operadores que no tuvieron esa capacitación.
Entonces es donde vemos que estas acciones aisladas se van perdiendo en términos de la efectividad, del impacto que tienen que tener. Entonces tenemos que ir a políticas públicas integrales a nivel de las instituciones y por supuesto con un esquema de seguimiento de evaluación que nos ayude en el tiempo a ir haciendo la mejora continua en estas instituciones para ir logrando estas condiciones óptimas para un mejor desarrollo y funcionamiento de este sistema acusatorio. Y después tenemos otro ámbito que es el ciudadano. ¿Qué aspiramos aquí? Es que las instituciones le den servicios a estos ciudadanos, a esta población, a estos usuarios directos o indirectos de estos servicios y por supuesto este servicio tiene que ser un servicio que plantee una facilidad de acceso de la población al servicio de justicia penal en sus diferentes opciones y beneficios que tenemos a nivel de este sistema y por supuesto un servicio de calidad y una atención oportuna para resolver sus conflictos y sus problemas. Y por supuesto la idea que tenemos a nivel del ciudadano al tener estos servicios es ir cambiando en el tiempo la percepción de la población sobre el sistema de justicia penal y por supuesto aquí la idea es lograr la confianza del ciudadano frente a este sistema acusatorio y por supuesto lograr la legitimación del mismo. Entonces si ven, si cruzamos lo sectorial con lo institucional, es un tema de coordinación, voluntad política y flujo de información. Si conectamos institución con ciudadano, lo que queremos es servicios con un verdadero acceso, conocimiento, calidad y oportunidad de esos servicios al ciudadano. Y si conectamos al ciudadano con lo sectorial, ahí lo que estamos es buscando la legitimidad del sistema frente a la población en términos de los resultados. Y sobre todos estos ámbitos lo importante es la información. Y es uno de los aspectos que consideramos que es clave para lograr la sostenibilidad en términos, como bien señalaba y lo hemos señalado en varias oportunidades ya en estas horas, es lograr tener un esquema de evaluación que también sea transparente ese proceso ante el ciudadano, que se fluya la información necesaria y por supuesto esto impacta en lo que sería toda una cultura de rendición de cuenta de estas instituciones como policías, procuradurías, fiscalías, poderes judiciales, defensorías y por supuesto de parte del ciudadano igualmente en ese proceso de transformación de lograr entender, conocer cuáles son estos servicios y cuál sería también el comportamiento del ciudadano frente a estos nuevos servicios que nos plantea el sistema de justicia. Entonces, aquí esta estrategia la planteamos bajo de un supuesto, de un escenario, de que tengamos un marco normativo ya establecido, partimos de ahí que estas leyes, aspiramos que estas leyes, que estamos requiriendo ahí estos vacíos todavía legislativos, que nos ayuden antes de junio de este año, tenerlos para que los riesgos sean menores en ese sentido y logramos establecer esta estrategia y que sí efectivamente, si en estos 11 años, 10 años que tenemos por delante, logremos consolidar este sistema acusatorio en México. Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes, las integrantes del SIDAC por sus aportaciones. Por parte de la Universidad de San Diego, invitamos a hacer uso de la voz al maestro Octavio Rodríguez, coordinador del programa Justicia en México. Nada más queríamos hacerles la presentación del maestro Octavio Rodríguez, porque primero es un invitado muy especial porque vino desde San Diego solamente a platicar con nosotros, gracias a la invitación que le hizo SIDAC y él muy amablemente aceptó. Y es especial por distintas razones que quiero platicarles. Él trabaja en un programa de la Universidad de San Diego que se llama Justice in México,
El objetivo de este programa dice así, tal cual su exposición de motivos, su misión, dice intentar mejorar en México a través de análisis y de estudios la seguridad pública, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. ¿Cómo quieren lograr esto en México? Pues mediante encontrando respuestas a los grandes problemas de este país, promoviendo el diálogo internacional entre México y Estados Unidos e informando las políticas públicas. Una parte importante de la invitación que le hicimos y que le agradecemos mucho que haya venido es que si uno ve los problemas de México en la frontera y uno se reconoce como parte de una nación que tiene millones de personas viviendo en otro país, y cuando uno sabe que la ciudad que tiene más mexicanos después del DF, la siguiente es Los Ángeles, uno sabe que está desaprovechando el potencial de este país. Uno sabe que está desaprovechando el potencial de los migrantes y de la comunicación y de la población mexicana para atender problemas que nos afectan de los dos lados de la frontera. Y entonces es un orgullo que haya mexicanos trabajando en Estados Unidos, viendo los problemas de México, y que además puedan venir y regresar y platicarnos cómo desde allá se ven los problemas acá. Entonces, Octavio, muchísimas gracias por venir. Te dejamos el uso de la palabra. No sé si quieres que te pasemos. Sí, prefiero hacerlo aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a SIDAC. Muchas gracias, María, y a todos ustedes. Gracias también al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y sobre todo muchas gracias por esa presentación. De verdad aprecio tus palabras. Muchas gracias. Tengo una presentación que lo que quiere hacer y lo que busca es tratar de dar a conocer el trabajo que realizamos desde la Universidad de San Diego, y al mismo tiempo de que ustedes conozcan nuestro trabajo y nuestra investigación, poder comunicarles algunos de los puntos y de los hallazgos que nosotros hemos encontrado a lo largo de estos ya casi 15 años de trabajo del otro lado de la frontera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mi presentación, no me quiero extender mucho, pero me parece importante dividirla en estos 4 puntos. Explicar en primer lugar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. En segundo lugar, hablar un poco de la generación de los indicadores que hemos realizado dentro del programa Justice in Mexico, para también dar paso a algunas de nuestras iniciativas originales de investigación en materia de seguridad pública y de Estado de Derecho, y finalmente otro aspecto que tenemos dentro del programa, que son nuestras iniciativas de capacitación de operadores del sistema de justicia penal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acerca de nuestro programa, la siguiente, por favor. Como les dije anteriormente, Justice in Mexico está por cumplir 15 años. Vamos a festejar nuestros 15 próximamente. Espero que si podemos hacer algún evento público aquí en México, los invitemos a todos. Pero desde entonces, una vez que se percibía en los Estados Unidos que México como país, como institución, había logrado una especie de madurez democrática. La alternancia política se celebró por todo lo alto en todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Era momento de pensar cuál era el siguiente gran reto de México. La madurez democrática traía como tal grandes retos a futuro para el país. En aquel momento la seguridad pública no era una gran preocupación. Y entonces varios investigadores, no solo de los Estados Unidos, sino también investigadores mexicanos que tenían algún contacto en Estados Unidos y alguna presencia, sobre todo en las universidades en la zona de San Diego, empezaron a dialogar y a crear una especie de red que se denominó en un principio Red de Justicia. Este fue el antecedente de nuestro programa, y que data desde la primera iniciativa de reforma al sistema de justicia penal que se presentó al Congreso en el sexenio del presidente Fox, y del cual, solamente por mencionar a alguien, Laida Negrete, que nos acompaña el día de hoy, fue una figura fundamental en eso, al igual que Miguel Sarre y otros investigadores, Ana Laura Magaloni, etcétera. Entonces, desde entonces, el programa se ha preocupado en seguir estos procesos de reforma en México, mientras cuando en el Congreso
no pasa la primera iniciativa de reforma, entonces volteamos a las entidades que empiezan a hacer sus procesos de reforma a nivel estatal, desafiando, por decirlo de una forma, la dinámica y la inercia de que todos los cambios en México tienen que venir desde arriba, desde la federación. Entonces, seguimos de cerca los cambios en Chihuahua, en Nuevo León, en Oaxaca, en Zacatecas y sobre todo en Baja California, ¿no? nuestra entidad vecina. Y entonces así es como surge nuestro proyecto ya denominado Justice in Mexico, ya que se aloja institucionalmente en la Universidad de San Diego, y entonces ya definimos nuestra misión como la única institución enfocada en los estudios de México, ubicada en la frontera, dentro de una institución de educación universidad, pero de alta calidad. Entonces éramos la única institución de alta calidad, además de la Universidad de California San Diego, la institución pública, éramos las únicas universidades que se encontraban en la frontera que tenían centros especializados en el estudio de México. Entonces, por lo tanto, definimos nuestra identidad, definimos nuestra misión, y como pueden verlo, definimos nuestras 3 grandes áreas de trabajo para no solo dar a conocer lo que estaba pasando en México al público angloparlante, sino también para hacer algo desde nuestra trinchera para el mejoramiento de la situación del Estado de Derecho en México, ¿no? A través del análisis, a través de la educación pública y a través de convertirnos en un foro que pudiera permitir la convergencia de distintos actores de la sociedad civil, de los medios de comunicación y sobre todo los tomadores de decisiones. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente, como Justice in Mexico tenemos varios proyectos, pero sobre todo quiero mencionar 4 proyectos de investigación y capacitación muy concretos. Tenemos el proyecto Memoria, que se encarga, que es una especie de observatorio de seguridad pública que se encarga de recabar información en materia sobre todo y especializada en delincuencia organizada y delincuencia en general, incidencia delictiva en México. Tenemos el proyecto Testigo, que es un proyecto que presta asesoría gratuita, legal, a mexicanos que están buscando pedir asilo político en los Estados Unidos por cuestiones de ser perseguidos por miembros de la delincuencia organizada o por haber sido amenazados, por ser servidores públicos, pero sobre todo, y en estos últimos años, hemos tenido un número muy importante de casos de gente de la comunidad LGBT o gente transgénero sobre todo, que han sufrido de mucha persecución, no solo social, sino por parte de las autoridades en México y están buscando asilo político en los Estados Unidos. Después tenemos el programa Oasis. El programa Oasis es nuestro componente de capacitación. Es capacitación de operadores del sistema de justicia penal, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica también, del cual voy a hablar brevemente al final de mi presentación. Y finalmente Justicia Barómetro, nuestra iniciativa original de investigación, que se encarga de obtener información cualitativa y cuantitativa de los operadores del sistema de justicia penal en México. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. En un principio, como lo dije ya, nuestra intención era comunicar lo que pasaba en México, los temas relevantes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos dentro de México a una audiencia angloparlante. Para ello nos basamos en otras instituciones que estaban haciendo este trabajo tan importante, sobre todo, y quiero mencionar SIDAC. Siempre hemos seguido de cerca el trabajo de SIDAC y de alguna forma nosotros nos convertíamos como en el espejo de lo que hacían las distintas instituciones en México. Pero también, habría que decirlo, no toda la gente en Estados Unidos tiene el grado de entendimiento de México y de lo que pasa en México y por lo tanto tampoco puede tener la disposición a entender y a estudiar a profundidad los temas de relevancia en México. Entonces nosotros quisimos generar una serie de indicadores que le permitieran al
público norteamericano conocer la realidad de México de manera mucho más sencilla. Entonces nosotros nos enfocamos en el aspecto geográfico, también mucho siguiendo los primeros rankings que hacía SIDAC, y de esta forma empezamos a generar la serie de mapas que nos permitían medir los niveles de implementación del nuevo sistema de justicia penal entre una implementación parcial y una implementación total. De la misma forma que lo hace SIDAC, nosotros nos basábamos en todos los delitos en todos los distritos judiciales, y si no, si fuera por algunos delitos o solo en algunos distritos judiciales, sería una implementación parcial. Pero también nos quedábamos un poco insatisfechos, que el mapa que ustedes están viendo aquí es el mapa más reciente, es el mapa del 2015, y parecía una realidad, digamos, si bien alarmante, porque faltaba un año, un poco menos de un año, para la fecha límite para la implementación total. Todavía 2 estados no iniciaban la implementación, pero de alguna manera también prometedora, porque veíamos que casi el resto de la República ya había iniciado de alguna manera esto, ¿no? Pero sabíamos que eso no era la realidad, sabíamos que a pesar de que Baja California apareciera en un color azul claro como ya estando ahí en todo su territorio la implementación del nuevo sistema, no era realidad. Sabíamos que esta solamente se enfocaba en el municipio de Mexicali. Entonces, la siguiente gran tarea que tuvimos fue desagregar toda esta información y ubicarnos a nivel de distritos judiciales en México. Pero, ¿qué creen? No existía este tipo de información. De entrada, no hay ni siquiera un mapa, o no existía un mapa de distritos judiciales del fuero común en México. Podías encontrar algunos en las páginas de los poderes judiciales de los estados, pero no existía como tal un mapa unificado de México con distritos judiciales. Entonces, lo primero, nos dimos a la tarea de crear tal mapa, y lo segundo, empezar a recabar información a nivel distrital. Nuevamente, no existía mucha información pública al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Ir a pescar en medios de comunicaciones locales, páginas de los poderes judiciales, de las procuradurías. Muchas veces ahí, por lo que nos decían muchos de nuestros colegas, ¿no? Empezamos a generar una base de datos que puede ser muy deficiente porque le falta, carece de algunos datos duros, pero que nos permitía tener una imagen mucho más clara de lo que estaba pasando, y como veremos en la siguiente diapositiva, si la pueden cambiar por favor, nos llevó a generar un mapa mucho más completo de la implementación del sistema de justicia. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces ya lo empezamos a hacer. Perdón, se ve demasiado clarito, pero ya vimos cómo va evolucionando desde el año 2007, es decir, que queríamos empezar previo a la reforma, y cómo se va llenando hasta el año 2015. El mapa que tenemos aquí en la parte inferior derecha es el mapa más reciente que tenemos, que es como del tercer cuatrimestre del año 2015. Entonces, esto nos permitía tener una imagen mucho más completa de la situación, y entonces para ya tener un análisis más preciso, convertimos este mapeo a nivel judicial, a nivel de distrito judicial, en un mapeo a nivel municipal. Entonces, en la siguiente diapositiva pudimos comparar ya no solo la geografía, sino también la población. En la siguiente diapositiva veremos cómo se ubica la población dentro del nuevo sistema de justicia penal. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, el número de personas que vivían en un distrito judicial o en un municipio que ya vivía bajo el nuevo sistema de justicia penal, y el número de municipios totales en la República. La siguiente, por favor. Aquí lo vemos. Y esto, les digo, esto es el mapa más reciente. Lamento que no hayamos alcanzado a tener el actualizado de este año. Hemos contemplado generar un nuevo estudio o publicar un nuevo estudio para el mes de junio, un tanto coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema. Pero entonces, como tal, vemos que calculábamos que alrededor del 62% de la población en México vivía
en un municipio donde ya se aplicaba de manera parcial o total el nuevo sistema de justicia penal, y casi el 57% de los municipios en el país de la misma forma estaban aplicando el nuevo sistema. Faltaba un año, faltaba un poco menos de un año, y todavía casi la mitad del territorio no se encontraba implementando el nuevo sistema, lo cual era alarmante. Si, en la siguiente diapositiva, en el año pasado CETEC publicó algunos datos que nos dieron todavía mucho más luz de cómo se veía este proceso de implementación. Supimos mucho más de cerca las aportaciones de la Federación a los estados, y también pudimos, con información mucho más clara, poder medir el tiempo que tardaron las entidades desde el momento de la aprobación de la reforma hasta el momento de su primera implementación. Entonces lo que vemos aquí es el tiempo estimado en meses, en meses que tardó desde la aprobación hasta la primera implementación. Esperamos que a finales cuando presentemos este nuevo estudio, vamos a ser capaces ya de medir en meses. Yo sé que SIDAC lo hizo, nosotros también queremos participar con ello, desde el tiempo de su aprobación hasta la implementación final, ¿no? Vamos a poder medir en meses. A la siguiente diapositiva, por favor. Toda esta información que les estoy comunicando forma parte de este estudio. El estudio que publicamos en octubre del año 2015, el cual se encuentra en inglés, pero si alguno de ustedes tiene interés, se encuentra para su descarga gratuita en nuestro sitio de internet, el cual proporcionaré la dirección electrónica al final de la ponencia. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los siguientes retos que tenemos y parte de lo que cubriremos en nuestro siguiente estudio? Ahora nos toca ver la implementación a nivel federal. Por mucho tiempo solamente estuvimos hablando de la implementación en los estados, pero ahora nos toca también hablar de cómo se ve a nivel federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho un buen trabajo, debo reconocerlo, en publicar información y hacerlo de una forma muy comprensible y muy dinámica. Entonces, gracias a ello hemos podido seguir y medir un poquito más de cerca cómo se va dando ese proceso. La meta que tiene el Consejo de la Judicatura y la Federación es efectivamente cumplir la fecha del 18 de junio, o 17 de junio, para aplicar el nuevo sistema de justicia en todas las entidades. Esto no quiere decir que en todo el territorio de cada una de las entidades, ellos lo han dicho claramente, simplemente contar con al menos un centro de justicia federal en cada una de las entidades. Ahora, dentro de cada uno de los centros de justicia federal existen distintos números de salas que van a estar operando. Entonces, esta medición que hemos hecho es en relación a las que se han planteado, se han puesto como meta, y cuántas salas en realidad se encuentran en operación al momento en el ámbito federal. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí hay un desplegado, no se alcanza a ver, es muy pequeño, pero sí, yo con mucho gusto puedo compartir la presentación para quienes quieran, a través de SIDAC, y ustedes lo pueden ver con más detalle. Ahora, ¿cuáles son las iniciativas originales de investigación? Por ahí, al momento de la aprobación de la reforma constitucional, nos dimos cuenta de que había un sinnúmero de investigaciones de distintas organizaciones que medían percepciones y opiniones de la sociedad civil, de la población general, de encuestas de población carcelaria o encuestas de victimización, pero no encontramos una sola que se ubicara en lo que nosotros llamamos la caja negra, que es el sistema de justicia como tal. No encontramos grandes estudios que preguntaran al juez, al agente del Ministerio Público, al defensor, al policía, cómo se sentía, no solamente en relación al nuevo sistema de justicia penal, sino también
en su labor como servidor público, en su labor como operador del sistema de justicia, sus conocimientos, su educación, su salud, sus pasatiempos, sus intereses, etcétera, ¿no? Es un estudio muy completo. La siguiente diapositiva. Entonces nos concentramos, como ya lo dije, policías, agentes del Ministerio Público, defensores y jueces. Siguiente diapositiva. Y desde el año 2009 hemos logrado de manera exitosa implementar 5 de estos estudios, encuestas a gran escala. En 2009 en la zona metropolitana de Guadalajara, en 2010 en 9 estados de la República, enfocados exclusivamente en jueces, defensores y ministerios públicos. En 2011, en uno de los momentos más difíciles en Ciudad Juárez, fuimos con la Policía Municipal de Juárez para saber, para conocer de primera mano cómo se sentían. En 2014, hace un par de años, en Tijuana, un estudio genial donde tuvimos casi un 90% de respuesta, lo que en ciencias sociales significa una relevancia casi absoluta. Y finalmente, y estamos en este momento conduciendo nuestra segunda encuesta nacional de operadores del sistema de justicia, enfocados en defensores, agentes del Ministerio Público y jueces, y en esta ocasión lo haremos en 11 estados de la República. Entonces también en junio que hagamos nuestro siguiente reporte vamos a poder ya dar a conocer algunos de los resultados preliminares de estos estudios. La siguiente diapositiva, por favor. Solamente para darles una idea de la información que nos dan estos estudios de percepción y de opinión, entre nuestros encuestados en el estudio de operadores del sistema del año 2010, nos encontramos que el problema más grande para ellos del anterior sistema de justicia había sido la corrupción. Y esto tiene mucha relevancia si vemos la siguiente diapositiva. Cambiamos, por favor. Porque al mismo tiempo ellos consideraban, la siguiente diapositiva, por favor. En fin. Bueno, yo les cuento. Encontramos que también para ellos era la corrupción uno de los temas que podían ser combatidos o mejor combatidos con el nuevo sistema de justicia penal. El doctor Carbonell mencionaba hace un momento de una manera muy clara, ¿no? No es lo mismo estar en la soledad de las cámaras. Me dedico, como le dicen en Estados Unidos, de chambers, pero en los despachos del juez, del Ministerio Público, leyendo expedientes, a estar ahí frente a las cámaras. La transparencia se convierte en una gran herramienta para el nuevo sistema de justicia penal, y esto se refleja en estos estudios. La siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas que preguntamos era, hasta ese momento, hasta el año 2010, ¿qué resultados había mostrado la reforma? Y como vemos, se inclinaba un poco hacia una percepción positiva de los resultados de la reforma, aunque, como podemos ver, había todavía un porcentaje significativo de gente que se encontraba no solamente escéptico, sino totalmente en contra de la reforma y de los resultados que había mostrado la reforma. La siguiente diapositiva, por favor. Pero había había un acuerdo en donde, al menos en el tema procesal, el nuevo sistema de justicia iba a ayudar, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de la celeridad de los procesos penales. Esta y otra información se encuentran también disponibles en nuestra página web, no solo en forma de reporte, sino también en forma de datos duros, de estadísticas sobre todo. Así que si todo lo pueden descargar de manera gratuita y generar ustedes sus propios análisis si así lo desearan. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de algunos de los resultados que vimos en nuestra encuesta de policías del año 2014 y que viene a colación con varias de las cosas que se han mencionado el día de hoy. Los policías en Tijuana, una de las entidades, Baja California, una de las entidades que son modelo a nivel nacional y que siempre han tenido mayores niveles de avance en la implementación. Aún así, en el año 2014 los policías de la ciudad más grande
de Baja California no se sentían capacitados, no se sentían listos para operar en el nuevo sistema de justicia penal. Esto me va a llevar a la siguiente diapositiva, por favor, a pensar que ha habido un gran déficit en la capacitación de operadores. Y digo, yo voy a hablar de lo que sabemos, ¿no? Nosotros nos dedicamos al seguimiento como observatorio de lo que está pasando en la implementación, pero también capacitamos. Yo sé que hay problemas sistémicos mayores, la capacitación es uno de ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vemos la capacitación de operadores es decir, vemos dos tipos de operadores del sistema de justicia penal. Los operadores directos, que son los clásicos sujetos del proceso penal, jueces, fiscales o agentes del Ministerio Público y defensores públicos y particulares. En México, como ya lo hemos dicho, ya se ha dicho una y otra vez aquí, se ha hecho hincapié en la capacitación del defensor público, más no del defensor privado. Pero aún más hay otros sujetos, otros operadores indirectos del sistema de justicia que han sido totalmente olvidados. Estamos hablando de la policía y estamos hablando de alguna forma de la academia. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros hemos desarrollado iniciativas de capacitación, sobre todo enfocados en la academia. Tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos actualmente un programa de capacitación con la UNAM, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iniciativa Mérida, y por el cual en los últimos 2 años hemos capacitado alrededor de un total de 500 profesores y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es importante porque si vemos la siguiente diapositiva, los resultados que hemos visto han sido bastante satisfactorios en base al conocimiento de las habilidades de litigio oral de nuestros participantes. La siguiente diapositiva, por favor. Y hemos visto un nivel, sobre todo, mucho mayor de progreso en los estudiantes que en los profesores, ¿no? Dicen que los viejos hábitos son los que más tardan en morir. Creemos y nosotros estamos convencidos de que invertir en el estudiante universitario, en los futuros operadores, es la única clave para la consolidación de este sistema de justicia penal. Ahora, ya se decía anteriormente, no se trata de hacer un curso y ya. O sea, un curso nos da muchas herramientas, pero puede ser que si no se practica se olvida y no se pueden aprender todas las técnicas, todo lo que se necesita aprender para operar dentro del nuevo sistema no se va a aprender en un curso. Entonces, creemos que es importante poner mucho énfasis en esta situación. Ya para concluir, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo diría, bueno, ¿y cuando los transitorios nos alcancen qué? Bueno, pues aquí nosotros, en base a nuestra experiencia, nuestra investigación y el contacto que hemos hecho, ponemos ahí 5 temas, ¿no? Institucionalización, y esto lo quiero decirlo en palabras de mis compañeros de SIDAC, que muy bien lo pusieron en el reporte de hallazgos, y podemos nosotros traducir la institucionalización, como ellos lo dicen, como la coordinación institucional, tanto federal y local, como la generación de protocolos y modelos de gestión, la generación de indicadores de desempeños y sobre todo una estrategia clara a nivel de autoridades, de cómo se le va a dar seguimiento. Esto no termina, esto empieza apenas el día 17 de junio. Esto empieza, y entonces una institucionalización del cambio es fundamental. Segundo, la profesionalización de los operadores, de todos los operadores directos e indirectos del nuevo sistema de justicia penal, y eso va muy ligado a mi tercer punto, que es la educación continua. No solo tomar un curso, no solo que el Ministerio Público se capacite una vez, que lo manden a Estados Unidos, que lo manden a San Diego, y hace un gran papel en nuestros talleres de litigio oral, pero después, en 2 años, en 3 años, debe haber un verdadero compromiso de educación continua, como lo dije, no solo en los operadores clásicos, sino también en los operadores indirectos. También, como justo lo mencionaba María, el monitoreo, ¿no? Monitoreo constante del desempeño.
deben generarse mecanismos de medición públicos, transparentes, que nos permitan ver, y también como lo decía el mismo doctor Carbonell, quizás hasta mensualmente cómo va ya no la implementación, sino el desempeño del ya no nuevo sistema de justicia. Y finalmente, mantener el apoyo, incluso incrementar el apoyo de la Federación a las entidades federativas. Nosotros nos hemos sido beneficiados por el apoyo internacional a través de la iniciativa Mérida. Entonces, en nuestro caso, pues creemos que es positivo contar con ese apoyo, porque nos ha permitido llegar a una población que no había sido comprendida anteriormente en los procesos de capacitación. Yo sé que, por ejemplo, sé que está aquí Alonso, que no nos conocíamos personalmente, pero él ha hecho un trabajo también muy importante dentro de Abarroli, en la capacitación, y otros que no voy a mencionar, pero que han hecho trabajos muy importantes en ese aspecto. Y solamente quería concluir con una reflexión. Lo que está viviendo el país, lo que está viviendo nuestro país, México, se parece quizá un poco o un mucho a algo que también experimentaron los Estados Unidos en la década de los 60. Quizá para ustedes ahorita, o para todos nosotros, sea difícil imaginar, por la imagen que tenemos de las películas, de los programas, de un sistema deficiente o que no funcione, pero la verdad es que antes de los años 60 el sistema en los Estados Unidos no era muy diferente a nuestro sistema de justicia tradicional, y no fue sino hasta varias decisiones de las cortes americanas emblemáticas, voy a citar solamente 4, cronológicamente: Mapp contra Ohio, que lo que dice es que no se puede usar en la corte ninguna prueba que se obtenga de manera ilícita o de manera contraria a la Constitución. Eso en el año 61. O en el año 63, Brady contra Maryland, que dice que si la Fiscalía encuentra cualquier tipo de prueba exculpatoria, tiene el deber de presentarlo en la corte, aunque sea en su propio perjuicio. O en el año 63 también, fundamental, Gideon versus Wainwright, donde por primera vez establece un deber para la defensa pública gratuita. Y quizá el más conocido de todos nosotros, en el año 66, Miranda contra Arizona, donde sienta las bases del debido proceso de la detención, y como tal, que es la primera base, el primer eslabón de un sistema de justicia transparente, eficiente. Todavía hasta el momento Estados Unidos se encuentra lidiando con crisis dentro de su sistema de justicia. 50 años después todavía no encuentran la fórmula. Por lo tanto, quizá eso nos puede servir a nosotros, no sé si de aliento o de desaliento, pero no es algo que lo vamos a lograr el próximo mes, en 37 días. Es algo que va a empezar y nos tardará quizá una generación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Octavio Rodríguez por su presencia y su participación en este simposio. Vamos a dar ahora paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo vamos a realizar 3-4 preguntas como máximo. Les pedimos que sean muy concretos y les compartimos el micrófono a través de nuestra decana. Si alguien tiene alguna pregunta. Por allá. Para el maestro Octavio, por favor, en este trabajo que mencionas que han realizado en capacitación policial en algunos lugares del país,
Me interesa saber si ya tienen identificado algún modelo que funcione o un modelo especializado, porque en nuestra experiencia como expertos en el tema de mucho tiempo, de lo que nos hemos dado cuenta es de que no solamente hacen falta datos, también me sorprende no haber escuchado en la primera exposición un reporte que nos dé luz acerca de la calidad de la capacitación a las policías. No obstante el reconocimiento de que son el primer eslabón y en consecuencia tendrían que ser determinante, ¿no? Entonces, yo no sé si porque no dio tiempo o porque no lo hicieron y bueno, esa es mi pregunta, dada la relevancia del tema y que ustedes lo han desarrollado, si tienen ya identificado algún modelo educativo específico, porque las noticias nos dicen que, bueno, el policía es muy vulnerable porque además no se le enseña como debe ser, se duermen, o sea, y luego aparte los arrestan porque se duermen, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si tienen identificado alguna forma y cómo acceder a eso, ¿no? Gracias. Octavio, muchas felicidades y mucho gusto de conocerte en persona. Y María y a todos los amigos de SIDAC, extraordinario reporte, muchas felicidades, ya se los había dicho en corto, pero quiero hacerlo público. Mi reconocimiento personal por su trabajo invaluable para nuestro proceso, que parece un poco quijotesco, pero creo que todos nos compramos la idea de que sí se puede cambiar a nuestro país, así que muchas felicidades, ¿no? Octavio, una pregunta, ¿cuál es, desde tu óptica, desde San Diego, cuál es tu visión sobre la cooperación internacional para los próximos 10 o 15 años en el proceso de implementación, de consolidación o de como cualquiera que sea el término que se le quiera aplicar en el tránsito hacia una mejor justicia penal? Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena Valdés y vengo del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, la pregunta que yo tengo es, en el reporte y también ahora en su presentación, mencionaban la relevancia como del posicionamiento del ciudadano, ¿no?, en este nuevo sistema. Pero poco hablaron al respecto. Entonces, yo quisiera saber cuál es como su propuesta. O sea, aparte del acceso a la información y la transparencia, ¿cuál sería la otra manera en la que se podría posicionar al ciudadano en este sistema? Gracias. Sí, gracias. Bien, pues también felicitarlos por estos dos trabajos que verdaderamente son muy impresionantes, y preguntarles algo que yo no he visto en los estudios, no sé si lo hayan hecho ustedes, ojalá, y es si de casualidad han analizado algo sobre la intervención de las fuerzas militares y de Marina en el sistema penal, en el proceso penal. Desde hace 10 años los militares, tanto del Ejército como de la Marina, intervienen cotidianamente en los temas de justicia penal, y no sé, a mí me parece que deben de ser analizados, porque además esto no parece que vaya a cambiar el próximo mes cuando entre el sistema acusatorio, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Voy a iniciar con la pregunta, perdón, ¿su nombre? Emma. La pregunta que hacía Emma. En efecto, nosotros puedo decir que tenemos experiencia trabajando con policías desde hace muchos años y conociendo de cerca los grandes retos y los problemas que enfrentan día a día los policías. No tenemos experiencia todavía en la capacitación de los policías. Sin embargo, en base a todas estas experiencias que hemos acumulado a través de la investigación, estamos ahorita trabajando en el diseño de un modelo de capacitación que nos gustaría implementar. Obviamente todo esto, nosotros somos una institución muy pequeña y siempre los recursos se convierten en un gran problema para hacer este tipo de cosas, pero sí es nuestro interés en los próximos años. Ya nos encontramos
planeando este modelo y planeamos hacerlo, realmente implementarlo en las distintas policías. Nosotros querríamos hacerlo en las policías municipales, si es que todavía existen. La segunda pregunta, Alonso, la cooperación binacional, ¿cómo se ve a 10 años? Si me das 5 meses, te respondo tu pregunta. No, la verdad, no sé qué es lo que vaya a pasar. Ustedes están muy conscientes de lo que está pasando en los Estados Unidos, el debate muy fuerte en el que siempre nos quejamos, o los mexicanos que vivimos en Estados Unidos nos quejamos de que México no tiene la relevancia, o no se le da la relevancia que tiene en el discurso político de los Estados Unidos. Ahora ya estamos ahí, estamos manchados, como ustedes lo saben, por las declaraciones y las cosas que hace el señor Trump. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Yo lo que sí puedo ver es de la experiencia cercana. La iniciativa Mérida ha ido disminuyendo en base a lo que originalmente se aprobó, y eso tiene que ver mucho por la presión del Congreso de los Estados Unidos al Ejecutivo y al Departamento de Estado, porque México no ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos que se plantearon durante la negociación de este plan de iniciativa Mérida. Entonces, yo en lo ideal vería la continuidad del trabajo. Lo digo y lo resalto, creo que México es el principal socio, no solo comercial, pero el principal socio de los Estados Unidos. O sea, nos divide una frontera artificial, literalmente. Somos más próximos de lo que creemos o de lo que quisiéramos aceptar, de los dos lados de la frontera, y por eso es fundamental que podamos aprender de los errores de cada uno en ambos lados de la frontera. Yo lo vería, yo abogaría por una continuidad y a lo mejor un incremento en el apoyo de la iniciativa Mérida, pero quién sabe qué pasa en las elecciones. Esperemos que podamos estar hablando de manera optimista el próximo año, a finales de este año. Quisiera solamente mencionar, dejaré a mis compañeros de SIDAC. Yo creo que nosotros hemos tratado de acercarnos al fenómeno de las Fuerzas Armadas como actores del sistema de justicia penal. No lo hemos hecho de manera profunda, de alguna forma dentro de nuestros distintos estudios de seguridad pública tratamos de sondear a los propios miembros de las fuerzas de seguridad pública, de su percepción al respecto de cómo las Fuerzas Armadas estén involucradas en este proceso, y de la misma forma preguntamos a los operadores la confianza que tienen en las Fuerzas Armadas como sujetos del proceso. No hemos hecho nada al respecto, pero coincido, es muy necesario hacer. Y paso el micrófono a mis compañeros. Gracias. Respecto a la primera pregunta y el tema policial y la capacitación, un poco en números, en relación a los números que nos proporcionados por CETEC en septiembre de 2015, un estado de fuerza de 333,000 elementos estatales y municipales. Para diciembre de 2015 se habían capacitado solo 17,000 en sistema penal acusatorio, lo que nos deja un déficit de 330,000 por capacitar de diciembre a junio. Este es el análisis que hemos realizado. Nos encontramos ya trabajando en otra metodología para aplicar y evaluar la calidad en la operación del policía como primer respondiente, como primer eslabón en esta cadena. Sin embargo, en el reporte que mencionamos y que vimos las gráficas y que ya se publicó por el SIDAC, no se abordó el tema policial porque fue una evaluación de operación en audiencia, pero sí esperen, dentro de los próximos meses tendremos más avances. Sabemos siempre que las instituciones policiales son un poco más complicadas para tener un aproximamiento, pero ya estamos trabajando en esta metodología y ya empezaremos en los próximos meses ya a trabajar y hacer esa evaluación. Así que creo que para los siguientes meses le podremos contestar con más precisión en cuanto a la calidad de la operación. Y bueno, sobre la pregunta que hacía Mara sobre el tema de los militares,
Creo que el tema es fundamental y por eso en el caso mexicano es urgente también que se vea cómo van a coexistir estos dos sistemas, el sistema acusatorio y el régimen de excepción, que también se aprobó en la reforma de 2008 y que en inicio son contradictorios, y por eso es muy importante que vigilemos también cuál va a ser el resultado de las modificaciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No tenemos en el reporte tampoco explícitamente abordado ese tema, pero creo que hay que estar muy al pendientes de que este régimen de excepción no se vuelva una excusa para violaciones de derechos, que no se opere bajo la falsa premisa de que una eficacia en el combate contra la delincuencia implica una reducción de derechos de las personas involucradas en el sistema, y sobre todo creo que hay que seguir estudiando. Hay reportes muy interesantes que ha elaborado el CIDE respecto del índice de letalidad, entonces en enfrentamientos con fuerzas armadas. Entonces creo que es un tema fundamental que tenemos que atender para ver cómo van a coexistir de forma adecuada estos dos sistemas. Sí, yo tocaría la parte de la participación del ciudadano dentro de este proceso en el ámbito que estamos estableciendo como uno de los más importantes en esta estrategia nacional. Aquí, cuando definimos el ámbito del ciudadano, fue más como este receptor de unos servicios de justicia que lo queremos que cambie en términos de las características de ese servicio, ¿no? En términos de acceso, en términos de dar una respuesta eficaz a la problemática que está estableciendo el usuario directo, y por supuesto todo lo que sería la parte de la calidad de ese servicio en cuanto a cómo se está prestando. Ahora, ya esto un poco más enfocado a lo que es el ciudadano como un todo, aquí vemos que el ciudadano tiene la posibilidad a través del sistema acusatorio, bajo estos principios de publicidad, de transparencia, de la misma oralidad, de ser más participativo en cuanto a que va a tener ya la posibilidad de más apertura en cuanto a la posibilidad de decir qué tan satisfecho o no está de ese servicio, y es un poco ahí donde es la retroalimentación que tiene que haber, y también un cambio a nivel del ciudadano frente a este nuevo servicio, porque el problema es que no solamente tienen que cambiar las instituciones, tenemos que nosotros cambiar para poder recibir ese servicio y dar una respuesta también en cuanto a si estamos satisfechos o no. Por ejemplo, tenemos ahora, la idea aquí, el sistema es todo lo contrario a lo que tendríamos en este sistema tradicional mixto inquisitivo que tenemos todavía operando en gran parte del país, donde aquí la idea es que todo se consignaba, y si la meta era todo era a través de la prisión preventiva era lo más usado, todo tenía que consignarse, todo se tenía que llevar hasta las últimas consecuencias. Aquí no, el sistema tiene grandes beneficios que todavía la población no lo ha entendido todo, en el sentido de que ahora tenemos salidas alternas distintas en aquellos tipos de delitos donde se puedan activar, y que son la mayoría, que es del ciudadano más común, y que de alguna manera, por ejemplo, si tenemos que activar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, donde tenés que llegar a acuerdos reparatorios y ver cómo después se ejecutan esos acuerdos y se logra resolver el conflicto, todavía el ciudadano, nosotros la población todavía no estamos conscientes de ese beneficio que tenemos, y lo que queremos es más bien el ofendido o la persona afectada de un delito o de grave o no grave, puede de alguna manera pedir, no, yo quiero que esta persona vaya hasta la cárcel, ¿no? Y cuándo podemos tener efectivamente salidas donde podemos llegar a acuerdo y hacer una reparación de ese daño, y por supuesto ahí resolvemos y no logramos activar un proceso que tiene que estar más orientado a aquellos delitos más graves. Entonces sí creo que ahí el ciudadano se tiene que activar muchísimo más, entender y comprender lo que significa este sistema acusatorio para también lograr exigir a las instituciones estos beneficios que le tienen que aportar, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que la participación ciudadana tiene que ser en ese sentido mucho más activa en términos del proceso como tal, y es un poco lo que inclusive ha sido uno de los objetivos de este proyecto que hemos llevado de hace 3 años, cómo lograr difundir, transmitir y lograr que el ciudadano común
entienda y comprenda el significado de este sistema acusatorio y cómo lo puede de alguna manera ver, activar y obtener los beneficios del mismo, ¿no? Entonces, sí, es un aspecto de, por supuesto, también de transformación, y esto nos va a llevar unos cuantos años. No lo vamos a obtener de un día para otro, pero sí es necesario, como decía, tener acciones importantes para lograr esto como meta en el tiempo que nosotros, por ejemplo, hemos proyectado por lo menos en los próximos 11 años, ¿no? Bien, pues muchas gracias a los ponentes de la mesa Evaluaciones de la Reforma por sus brillantes contribuciones. Los despedimos con un fuerte aplauso. Vamos a dar un receso de 5 minutos. Continuamos.